Tenía diabetes, se llamaba Roberto, 40 años. Siempre amanecía y se cepillaba los dientes. Lo que más le preocupaba no solo el aliento, sino el sangrado cuando se enjuagaba la boca. Sí, tenía problemas periodontales, enfermedad de encías. Él había tenido ya esta experiencia varias veces y sabía que tenía que ir al dentista. Y cuando iba al dentista recordaba mucho sus tragedias: dolor, más sangre, ruidos, anestesia, agujas. Le preocupaba mucho porque sabía que su tratamiento periodontal involucraba procedimientos invasivos y le generaba malos recuerdos. Él no sabía que había otras oportunidades que hoy lo vamos a recordar. Soy el doctor Martín Vargas Acevedo. Tú estás en Enjuiciando a la Muela. El tema de hoy no es magia, no es bisturí, es láser. La terapia de láser en odontología. Sin agujas, sin anestesia, sin miedo, lo que puede hacer el láser en tu boca. El láser en odontología. Para tocar este tema está con nosotros un connotado experto que se ha formado a nivel de posgraduación en otras latitudes. Es docente actual en pre y posgrado de este aspecto, láser en odontología. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Láser en Odontología y actualmente preside la Sociedad Latinoamericana de Láser en Odontología. Con ustedes el doctor Sergio Jiménez. Doctor Jiménez, bienvenido. Gracias, Martín, por la invitación. Un gusto de estar aquí con ustedes. Para nosotros también, Sergio. Muchas gracias nuevamente. Primero, quisiera que el público que nos ve y que nos escucha, porque estamos en Spotify también, para que lo puedan ver como un canal de audio, quisiéramos que te conozcan desde el aspecto profesional. ¿Por qué elegiste el láser en tu formación de posgraduación? Buena pregunta. La verdad es que fue una casualidad, ¿no? Una oportunidad que creo que aproveché hace algunos años por mi tesis para optar título profesional. Llega a la consulta donde yo todavía practicaba un equipamiento cubano de la Universidad de La Habana, que ofrecía en un manual del usuario el que alivia el dolor, tratamientos postquirúrgicos, y me llamó la atención. Y era un equipo muy pequeño, prototipo de equipamiento año 95, estoy hablando, Martín, entonces hace 31 años. Y bueno, dije, necesitaba tesis, en esos tiempos busqué información, era poca, y así nació esa inquietud de conocer algo que pensé que era distinto, que evidentemente no lo había recibido como información previamente, ¿no? Claro. Y bueno, en toda tu experiencia de formación en esta terapia de láser en odontología, has viajado fuera del país muchas veces para formarte. ¿Cuál ha sido el país que más te marcó en el aspecto profesional, me refiero, en esta formación tuya en el láser? Definitivamente Brasil. Como te estaba contando, hago esta tesis y lo presento en un congreso en el año 98 en Cuba para contarle a los cubanos de lo que había logrado y compartir la experiencia en Perú. Y ahí conozco a un profesor Carlos Di Pablo Eduardo, titular de la USP, encargado del área de láser, y él hace un curso de precongreso de 4 horas. Y vi la luz, porque lo que él decía literalmente la luz. Vi la luz, como muchos ahora ven la luz, y dije que, o sea, lo que yo había hecho tenía mucha ciencia atrás, no solamente empíricamente lo que había tratado de hacer yo con los pocos conocimientos. Y increíblemente este profesor me invita a estudiar a la USP, a Lelo, y ahí fue donde evidentemente cambió mi percepción hasta la odontología, ¿no? Correcto. ¿Y cómo empezaste la docencia en el láser? Porque el láser tiene aplicaciones diversas en todas las especialidades. Sin embargo, tú estás abocado estrictamente al láser. ¿Estás en todas las áreas de la odontología? Cuéntame cómo es tu expertise docente en el láser. Así es, yo enseño curso láser a nivel de pre y pregrado en la Científica del Sur hace ya buena cantidad de años. Y bueno, enseñar láser significa que enseñes en todas las áreas.
Yo tengo conocimiento básico de todas las especialidades, como todo cirujano dentista, pero sí tengo más conocimiento de las aplicaciones en cada especialidad de láser, de especialidad odontológica, ¿no? Entonces trato de llevar esa información y la verdad es que yo me caracterizo por mi formación de profesor de láser, o sea, estoy involucrado en todas las especialidades de alguna forma, ¿no? Correcto. De manera transversal en todas, ¿no? Hay Transdisciplinariamente. aplicaciones, amigo. Entonces, Claro. te da el detalle. Algunas cosas yo las hago y otros trabajo con equipo de especialistas que ellos pueden hacer, por ejemplo, una endodoncia y yo entro mis segundos con el láser. Perfecto. En esta pasión por el láser, en esta tu visión con la luz, La luz, como láser, siempre le dicen, claro. fuiste fundador de una asociación aquí en Perú. Exactamente. Cuéntanos. Yo llegué el año 99 a Perú, todo entusiasta, pedí docencia, ¿no? a la universidad donde yo me formé, la San Martín, y me dieron la oportunidad. Yo no tenía experiencia docente, así que me pusieron un curso de básica, fisiología, que me agradaba porque para hablar un poco de luz e interacción de tejidos había que conocer la fisiología también. Y así empecé, luego fui ganando espacio, pero en ese primer año creé un grupo de estudio, el GELO Perú, la primera institución académica de láser en el Perú, 99, amigo. Imagínate. Y bueno, fuiste presidente de la Sociedad Peruana de Láser. Exactamente. Luego ese grupo que se llama los GELO, el GELO Perú... ¿Sigue existiendo? Claro, el GELO Perú. Y entonces, que el GELO se aboca a la investigación, a las tesis. Tengo 36 tesis de odontólogos de pre y algunos de posgrado, titulados con tesis láser, amigo. El GELO es esa función, esa finalidad. Pero de ese grupo, evidentemente, también hubo gente que se identificó mucho y se hizo algo más formal, una institución reconocida inclusive por la RNUICO del Colegio Ontológico ahora, APLO GELO. Muy bien. En Latinoamérica existe otra asociación institucionalista también, gremial también, de láser. Cuéntanos esta experiencia, actualmente la presides. Exactamente, amigo. O sea, el área de láser va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, esto hace muchos años era menos conocido, gradualmente ha ido ganando espacio y en los últimos años la verdad es que ha sido exponencial el crecimiento de colegas que se interesen en estudiar, en capacitarse o también en adquirir un equipamiento. Entonces, en cada país de Latinoamérica había grupos pequeños de odontólogos y que coincidimos en un posgrado que terminaba en Alemania y nos juntamos un grupo de colegas que algunos no nos conocíamos y decidimos integrarnos a través de una sociedad científica. Gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, y así empezó. Entonces, ese grupo de amigos, todos que compartíamos esta experiencia láser y la formación, creamos una sociedad latinoamericana, que ahora tiene un grupo importante y tenemos un evento académico, tenemos un congreso latinoamericano de láser en odontología ahora en Cusco. Perú es sede por segunda vez. Segunda vez. Sí. ¿Cuántos años tiene de formación en esta asociación? 17. 2017 se creó en Cartagena, en las calles de Cartagena, justo estábamos compartiendo aula, y luego ya se hizo el primer evento en Buenos Aires en el 2018, Lima 2019, vino la pandemia, fuimos a Colombia, Punta del Este, Mar del Plata, y ahora nuevamente en Perú. Toca Lima otra vez. Cusco, ya Cusco. Lima ya fue. Claro, ahora ya Cusco vamos a hacer y tenemos 15 países que van a participar. A propósito de láser y energía, entremos al tema entonces. Vamos. ¿Qué es el láser, Sergio? ¿Y qué es lo que produce en la boca? ¿Cómo funciona el láser? Bueno, lo primero que... Perdona, porque uno se imagina a Buzz Lightyear. Eso. O la guerra de las galaxias, de Star Wars, claro. ¿no? Cuéntanos. Miren, en una sola palabra siempre digo, el láser es luz. Es un tipo de luz con características físicas distintas a cualquier emisión de luz. Esta luz, como cualquier emisión de luz, cuando llega a una superficie, cumple las propiedades de la luz. Es lo primero que nosotros tenemos que entender. A eso yo denomino la biofísica de la luz, el estudio de dos ciencias. La ciencia física, la energía de la luz láser, y la biología, lo que nosotros trabajamos en los pacientes, tejidos duros, tejidos blandos, patologías, el conocimiento de esto, hace que cómo nosotros podamos aprovechar esta energía en los tejidos, tanto intra como extraorales. Correcto. Esta primera parte está dirigida a la población en general, al público en general. En una segunda parte vamos a tocar con temas más específicos para el odontólogo, consejos para él, con argumentos incluso académicos. Reitero la segunda parte de la pregunta. La primera está claramente contestada. ¿Cómo funciona el láser dentro de la boca? Bueno, lo primero que también hay que definir es que el láser tiene apellido. ¿Láser de qué? Hay diferentes tipos de láser, o yo los llamo sistemas láser.
Entonces, hay equipamientos que pueden trabajar a contacto, hay otros desenfocados que no necesariamente la luz láser tiene que tocar el tejido, algunos se trabajan de forma puntual. Puedes hacer aplicaciones tanto extraorales como intraorales, dependiendo de lo que quieres hacer con el láser, según el tipo de que empleas. Correcto. ¿Cuáles son los láseres más usados, los que normalmente el público ve en la consulta dental? Porque me imagino que deben haber láseres más exclusivos y de mayor necesidad de experto. En todo caso, ¿cuál es el más común? El más común son los sistemas láser de diodo. Los sistemas láser de diodo son mecanismos muy pequeños, portátiles, que ahora cada vez más adquieren los colegas, ¿no? Es una buena forma de empezar la odontología láser. Estos láser de diodo pueden emitir en los dos grandes comportamientos que tiene la luz láser en los tejidos biológicos: las acciones térmicas y las acciones no térmicas. Tú tienes una interacción térmica donde puedes cortar una encilla, puedes contaminar una bolsa, que hiciste el comentario inicialmente sobre estos problemas periodontales. Puedes llevar esa energía láser a un conducto a través de fibras ópticas pequeñas, de diámetro de 200 micras. Claro, cuando te refieres a bolsa es enfermedad de encías, y conducto es endodoncia, ¿no? Cuando exacto, endodoncia. Luego también puedes hacer un corte, ¿no? Un corte Correcto. de tejidos blandos, con algunas ventajas como la ausencia de sangrado. Todo con este diodo. Sí, con el Correcto. diodo. El diodo es muy versátil, es lo que la mayoría de los tiene. Correcto. Y es el láser más usado no solo en odontología, también en medicina. El diodo tiene una capacidad de tener múltiples longitudes de onda. O sea, no solo una. Puedes tener un diodo azul, puedes tener un diodo infrarrojo de diferentes longitudes de onda. Perdón, cuando hablas de longitud de onda y color, ¿quiere decir que el láser en la boca se ve? ¿Es visual? ¿La luz es como Sí. el puntero láser, así rojito? El puntero láser justamente en menos potencia se usa como una luz guía. La mayoría de los sistemas láser de diodo son infrarrojos, entonces no los percibimos, pero por norma de seguridad todo sistema láser debe verse. Incorporan otro láser guía, entonces tú siempre tienes una visibilidad dónde estás llegando con el láser, ¿no? Correcto. Como ayuda, pero el que hace el efecto es el que no se ve, el infrarrojo. Y es importante que se vea. ¿Por qué es importante que se vea? ¿Por focalizar solamente el tejido o por esta necesidad de proteger la reacción térmica? Porque hablaste de una reacción térmica. No, la luz guía es solo ubicar el láser para que los infrarrojos, si tienes un láser visible, rojo, azul o verde, lo vas a ver. Correcto. ¿No? Es una enorme seguridad. Pero ahí hay que entender una diferencia, ¿no? Es que hay sistemas láser que tienen acciones térmicas donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener normas de seguridad y otros que no son específicamente térmicos, son no térmicos. A eso se denomina lo que antes se llamaba láser terapéutico de baja potencia, terapia de fotobiomodulación. Correcto. Cuando dices cuidado y protección biosegura, muchos pacientes que se emplean láser dicen: póngase sus lentes. El doctor se pone los lentes, el asistente se pone los lentes, todos están, no miren la luz. ¿Cuáles son qué es lo que produciría el láser? ¿Cuál es la necesidad de bioseguranza? Bueno, es obligatorio el uso de lentes, ¿no? Es obligatorio, sea el tipo de láser que se use. ¿Produce algo en los ojos? Por supuesto. Lo que pasa es que para que interactúe una luz, la luz se tiene que absorber, Martín. Entonces, si yo dirijo al ojo, hay componentes en el ojo que pueden absorber esa luz y puede generar principalmente, ejemplo, la retina, ¿no? La túnica nerviosa, donde están los conos y bastones. Si es una luz de baja potencia de fotobiomodulación, probablemente veas un destello, intensidad de luz. Por seguridad no es visible, igual que un LED azul que lo usamos todos los días en el consultorio. Puedes ver ocasionalmente, pero no es recomendable, ¿no? Siempre con protección. En cambio, un láser térmico sí puede generar mayor daño. Por eso es la obligatoriedad. Y ahora, muy bien, no es cualquier lentes, es un lentes que protege esa longitud de onda que emite el láser. No puedes ponerte lentes que yo tengo aquí y me pongo a trabajar con láser. Tiene que ser un lentes que cubra el láser, la ubicación, la longitud de onda que estás empleando. Correcto. Cuando hablabas del diodo, que era el más convencional, el común, digamos, hablaste de procedimientos de corte de encías, de desinfección de encías, también de desinfección en la endodoncia. La inflamación, el dolor, ¿también trabaja el diodo? Sí, pero el diodo de baja potencia. Correcto. El diodo de alta Por eso hablaste, potencia. perdona, de la longitud de onda, ¿no? Exacto.
Hay longitudes de onda que tienen mucha capacidad de ser absorbidos en tejidos, por ejemplo, blandos, que contienen componentes sanguíneos, hemoglobina, oxihemoglobina, melanina, pigmentos. Esa misma posibilidad de ser así, que son los diodos infrarrojos y los diodos visibles, te permite hacer un corte muy superficial, porque tienes un elemento como melanina, color ahí. Entonces tienes un procedimiento seguro mientras uses los parámetros adecuados. En cambio, en un láser de baja potencia, la capacidad de absorberse de la luz no es solo superficial, puede llegar a estructuras celulares. Ya están documentados estructuras celulares dentro de las células, como la enzima citrocromoxidasa, por ejemplo, que permite la absorción de esta luz y genera más ATP, más energía para que haya mejor respuesta celular. Entonces, sí hay acción sobre el tejido inflamado, sí hay acción sobre dolor. Sí. Correcto. Algunos otros actividades comunes en el consulto donde el láser es efectivo. El láser que más se usa y los que pueden adquirir tal vez sean los de láser de baja potencia o que ofrecen efectos de terapia de fotobiomodulación. Estos láser te permiten generar analgesia temporal, modula la respuesta inflamatoria y reparativa, calma el dolor. Ahora, no es solo láser, ¿no? Por eso digo analgesia temporal. Puede aliviar el dolor, pero hay que ver la causa, hay que hacer diagnóstico y en el plan de tratamiento incorporar el láser. Claro, es un elemento más de un complemento, ¿no? Muchos piensan sobre el blanqueamiento dental con láser y preguntan, doctor, ¿me basé con láser? ¿El blanqueamiento dental también? Mira, es lo que menos se usa un láser. La verdad es que la luz, no solo el láser, el LED o las fuentes, no son determinantes para hacer un clareamiento dental. Claro. Usamos nosotros concentraciones ya elevadas. La justificación de un láser, y lo hago, es usar menos concentraciones. Correcto. Tienes que usar una emisión de luz que coincida. Acá hay un punto importante, ¿no? Porque muchos tienen el concepto de dolor cuando empleas una fuente de luz y los pacientes de repente que nos escuchan han tenido esa experiencia. Aquí hay que entender la luz. El odontólogo tiene que tener la capacidad de que, por ejemplo, discernir entre el gel que va a usar y la luz que va a emplear. Se basa todo en absorción. Si tú pones un gel transparente sobre una lámpara, sea láser o LED, que emite calor, la luz se va a transmitir hacia la pulpa y va a generar elevación térmica. Correcto. Si tú usas un gel correcto, va a tener la capacidad de absorber esas ondas de luz, sea láser o otras fuentes de luz que existen en cantidad, pueden aminorar esa sensación térmica y que la respuesta solo sea superficial. Entonces está claro para el público en general, el láser funciona así, pero es la menor indicación sí, bueno, hay otras mejores. Se puede hacer, claro, pero tienes que tener el gel apropiado para ese equipamiento. Correcto. Una empresa que te ofrece un equipamiento láser para blanqueamiento tiene que tener un gel. Correcto. No es que usa el que tengas o alguien te diga por ahí yo tengo un gel que sirve para todos los equipos de luz, entonces eso está errado. En todo caso, habiendo tantas otras opciones o fuentes de luz para clareamiento, claramente el láser es la menor indicación para tienes un láser de diodo, hace blanqueamiento, claro, entre sus funciones que hemos hablado. Un diodo puede hacer clareamiento, tienes que necesitar un mecanismo de suministro distinto, una arcada que es de polímero, no de acrílico, entonces eso te puede ayudar a distribuir la luz. Correcto. Pero lo más importante, amigo, es la interacción. Hay técnicas para controlar eso. Y lo otro, en blanqueamiento sí recomendaría, con o sin láser o otra fuente de luz, emplear la fotobiomodulación. El láser de baja potencia, terminas tu clareamiento y aplicas en cada diente y la sensibilidad como analgésico. Para que baje la sensibilidad. Ahí es otra cosa. Eso es excelente. Claro, no para aclarar, sino para contrarrestar probables. Pueden recibir diversas técnicas, ¿no? Pero puedes después asegurar, así como tu protocolo está de sensibilizantes, puedes usar también el láser. Genial. Cuando hablaste de corte de encías. ¿El láser también, el de diodo, corta diente o ahí necesitamos otro tipo de láser? Ahí se presta un poquito para la confusión, ¿no? Por eso decía que el láser tiene apellido. ¿Qué láser de cuál tienes, no? ¿Qué longitud de onda tienes siendo mismo diodo? Los diodos no tienen esa capacidad de ser absorbido en tejidos duros. Correcto, no corta dientes. No corta dientes. El de diodo. Va bien en tejidos blandos. ¿Por qué? Porque les dije que ese láser se absorbe bien en pigmentos, en sangre, en melanina, elementos que están en los tejidos blandos. La otra historia sería que se use un láser, que lo mencionaste también, que tal vez no todos los tengan, que son los sistemas láser de Erbium. Ellos se absorben en agua. Entonces, esos en hidroxiapatita son dirigidos para tejidos duros.
El láser de Herbio entonces es menos común en la consulta dental. Exactamente, es un gran láser, es un buen equipamiento láser, pero los costos son mayores, ¿no? Correcto. Entonces, cuando te están proponiendo hacer una curación de diente, desgastar tejido, están empleando un láser de Herbio. ¿Esto significa un mayor costo para el paciente? ¿Usar láser para curar dientes? ¿Usar láser de diodo, que son los más comunes para... ¿Significa un mayor costo? Bueno, sí, porque el equipamiento en sí y la capacitación para usar ese equipamiento es parte del requisito, podemos decir, ¿no? De tener un láser y a sacarle el máximo provecho. Evidentemente, más que elevar los costos, Martín, creo que en tu título de la presentación muchos no les gusta la anestesia, muchos no les gusta el sonido de repente de la turbina. Bueno, el láser es una opción, ¿no? Entonces también hay la experiencia de que se incrementa el volumen de pacientes por el interés. Entonces, de alguna forma no es que se tenga que elevar mucho el costo, ¿no? Entiendo. Bien, entonces son estrategias que favorecen al bienestar del paciente. Es lo que se busca con láser, ¿no? El láser es una buena alternativa de tratamiento que es para beneficio de los pacientes, pero también del odontólogo, evidentemente, para trabajar con esa tecnología, ¿no? Bien, ¿hay alguna limitación en cuanto a edad para el uso del láser? Niños, por ejemplo, ¿pueden ser trabajados con láser, o adultos mayores? Sí. ¿O pacientes con alguna enfermedad sistémica, cáncer, alguna otra, osteoporosis? ¿Hay alguna limitación para usar láser? Muy pocas, muy pocas. Mientras se usa como normas de seguridad un láser, no hay problema. Tú tienes que, para eso, por ejemplo, de cáncer, tienes que tener diagnóstico. O sea, no puedes tú tratar una lesión oral, ¿no? Sin diagnóstico. O sea, a mí me dicen, siempre me refieren, hay un paciente que tiene un afta de un mes. Eso no es un afta, ¿no? Entonces piensa que con el láser va a reparar el tejido. No, entonces a eso necesitas diagnóstico y la capacitación del profesional de decir qué tipo de lesión es. Y según eso se puede tratar. Ya que hablas de cáncer, hay pacientes que son sometidos, por ejemplo, a quimio, radioterapia. Sí. Y la radioterapia, sobre todo, tienen repercusiones a nivel oral. Entre ellos es la mucositis oral. ¿No? La lesión como aftas grandes en toda la zona, ¿no? La lengua, es muy incómodo y mucha gente no la pasa bien. Existen terapias láser de fotobiomodulación que acompañan a estos pacientes para minimizar esos efectos e inclusive preventivamente, no que aparezca la lesión. Se hace terapias concomitantemente al tratamiento de la radioterapia. Correcto. Entonces, lejos de estar limitado el láser para alguna afección sistémica, más bien son un aporte para calmar el dolor o para bajar la inflamación. Es un beneficio. En la radioterapia de cáncer. No se dirige el láser a la terapia, se dirige a la cavidad oral donde hay esas manifestaciones clínicas, ¿no? No hay todavía, es un tema un poco controversial. Prefiero indicar que hay esa limitación de usar un láser en un tejido que está con no un diagnóstico o un sospechoso de neoplasia, ¿no? Correcto. ¿Hay una forma en la que el paciente puede reconocer que su dentista está usando láser de verdad? Porque cuando el láser no es observado, el paciente puede dudar. ¿Hay alguna forma de saber? ¿Hay un bueno, ahora sí eso? Creo, pero antes la gente tenía una lámpara de luz halógena y decía que era láser, ¿no? Claro. O tenía un LED y era láser, las pacientes escuchan, ¿no? Pero ahora hay ChatGPT, doctor. Hay información, los pacientes son más informados y bien por ellos. Tú le planteas un tratamiento y ellos en la sala de espera, en la recepción, están viendo de lo que le vas a hacer. Eso ha ayudado mucho a informar a los pacientes, a ellos poder discernir de otras posibilidades de tratamiento también, ¿no? De los materiales. Y el hacer no está excepto eso. Tú entras a una página de revisión o una página y hay esta información, ¿no? Correcto, ahora es más difícil. Y puedes identificar, bueno, puedes tomar la foto y inmediatamente lo ubicas con el nombre, si es o no un láser, ¿no? Y a propósito de los 90, cuando empezaste en esta pasión por el láser, hubo una película, Monster Incorporated, Monster, no sé si la viste. Ya. Había una escena de los monstruitos estos que decían, y vino con su rayo láser y pulverizó a todos. Sí, porque no, estaba desconociendo de que era láser o que no era láser en este programa. Bueno, la última pregunta de esta primera parte, y tiene que ver con la seguridad. ¿Existen organismos que regulan la longitud de onda, el tipo de láser, los problemas que pueden acarrear el uso del láser en odontología o el láser en general?
¿Existe algún organismo aquí en el país o fuera de él? Mira, eso es una pregunta muy interesante. A nivel mundial sí hay organizaciones que regulan los tipos de láser que se usan no solo en odontología, sino en medicina. Por ejemplo, la ANSI americana, también en Europa hay instituciones que regulan las normas de seguridad, ¿no? E inclusive tú tienes que llevar cursos, hay cursos para radiología, porque un curso no va a ser de láser, eso también en algún momento espero que se encamine. Pero eso es en cuanto a la producción. Todo equipamiento tiene una aprobación por FDA. O sea, la FDA te aprueba la marca, la Comunidad Europea, para que comercialices equipamientos. Un equipo que normalmente son europeos o ahora también hay chinos, asiáticos, entonces tienen que tener unas normas de seguridad. Ejemplo, hay equipamientos que tú puedes tener una potencia determinada y si tú pones mucha potencia, el equipo automáticamente se regula. No es un protocolo para hacer. Es una norma de seguridad. La longitud de onda puede ser varios tipos de láser, variable, pero la potencia va de acuerdo a la longitud de onda. Tú no puedes hacerte un láser azul de 10 watts cuando máximo usas 3 watts. Si un fabricante usa así, es innecesario. Bueno, para uso ontológico, ¿no? Entonces hay un límite, ¿no? Si se va a hacer para uso ontológico o médico, hay una regulación, ¿no? Correcto. El paciente puede estar confiado en que la preparación de su dentista pues es suficiente, no solamente porque ahora hay bastante información, sino que también la selección de un láser como el de diodo, que es el más común, tampoco es muy dañino, ¿no? O sea, errores dramáticos no van a haber. ¿No? Sí, pero eso no te exime de capacitarse y a propósito no de te exime, claro. Claro, no, tienes que capacitarte. Así no es hacer como láser si quieres conocer, es un fin de semana, no, tienes que hay cursos de muchas horas, de entendimientos, de áreas específicas. Yo Correcto. lo que sugiero es que busquen un profesional habilitado en odontología láser que existen en el Perú, que sean miembros de instituciones, que estén en constante capacitación. Eso existe. La Aplogelo tiene un curso de habilitación que ahora es un diplomado en láser. Entonces, hay formación láser en el Perú. Tenemos más de 100 alumnos, 100 colegas no peruanos, más del 80% de nuestros alumnos son extranjeros. El Perú debería haber esa opción de buscar un odontólogo certificado, ¿no? Muchos usan equipamientos. Se compran el juguete el fin de semana y el lunes lo están usando. Exactamente. Bueno, eso no es libre, pues, ¿no? Entonces, pero sí debería haber, y si es para los pacientes, buscar odontólogos realmente capacitados para el tema que es. Es una tecnología que ayuda mucho, pero necesita el conocimiento, ¿no? Para usarse adecuadamente. Como todo, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño espacio para pasar al ping-pong, no sin antes agradecer a los auspiciadores del programa, Coltene, Micromega, DentoShop, Asiam Studio, y esto es una producción especial de BPI Media. Pong. Con Doctor Sergio Jiménez. ¿el láser de odontología duele o no duele? No duele en algunas situaciones y en otras sí. Dependiendo del láser. ¿Duele menos que el tratamiento tradicional? Si es la preparación de un diente, eliminación de una caries, es menos. Si es una cirugía, hay que anestesiar. ¿Se usa menos anestesia con láser? Sí, probablemente sí, claro. Dependiendo del tipo de tratamiento, puedes usar menos anestesia. ¿Y en qué casos los usa más? Actualmente cirugía de tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, es lo que se hace más, cortes de tejidos blandos, frenectomías, bucoceles, lo que vendría a ser épulisa también, gingivectomías. ¿Entonces es mejor que lo tradicional o depende? No, no es mejor. O sea, el láser tiene ventajas y también algunas limitaciones. Dentro de las ventajas, por ejemplo, es la visibilidad del corte, porque si tú cortas con un láser vas a tener menos sangrado. Lo otro beneficio es el postoperatorio. Tienes una menor agresión al tejido, entonces tienes una mejor respuesta postoperatoria. Lo que sí es un poco más lento de lo que poder hacer un corte convencional, ¿no? ¿Y el paciente siente algo durante el procedimiento? Si es cirugía lo que estamos hablando, hay que anestesiar, ¿no? Sí hay que anestesiar. Hay procedimientos que se puede hacer con tópica, pero
prefiero yo colocar un poco de anestesia y trabajar Siempre. tranquilo y la expectativa del paciente, ¿no? ¿Cicatriza más rápido con láser? Así es, y además hay láser que ayuda a cicatrizar específicamente. Puedes hacer una cirugía con láser o convencional y luego colocar un láser para ayudar a la reparación. ¿Reduce también el sangrado? En el momento quirúrgico también, ¿sí? Si es el láser que tiene la capacidad de corte, lo va a hacer. ¿Sirve para personas que tienen miedo al dentista? Sí, creo que sí. Bueno, ya de por sí el paciente que escucha la palabra láser, por su concepto general, es algo que va a beneficiar, es una tecnología que va a sumar. ¿Se puede usar en niños? Por supuesto, si hacemos niños, trabajamos desde bebés, de semanas. ¿Y es seguro o hay riesgos? Si cumples todas las normas de seguridad y usas los parámetros energéticos del láser apropiados, el mecanismo de suministro, no hay ningún riesgo. ¿Y es más caro que un tratamiento normal? Hay una diferencia, pero no diría tanta, ¿no? De caro, dependiendo del procedimiento, ¿no? ¿Desde cuándo usa el láser y qué lo hizo cambiar? Uy, hace algunos años. Yo empecé en láser en el 98, con láser. Wow. Si tuviera que recomendarle una frase, ¿cuál sería? Que se capaciten y aprovechen la tecnología láser. Y por último, ¿volvería a trabajar sin láser? No, yo a todos los procedimientos, no soy especialista en todas las áreas, pero la gente que mi equipo de trabajo hace su chamba y yo hago la mía con el láser en el mismo paciente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Encantado de estar aquí. Y regresamos en esta segunda parte, ahora con tips para el cirujano dentista, para el colega, para el que va a ejercer láser o terapia láser en su consulta. Ustedes están en Enjuiciando la Muela y estamos con el doctor Sergio Jiménez. Sergio, quisiéramos que los colegas o el público en general que nos ve y escucha te conozcan un poquito más desde el punto de vista personal. Ahí, Ajá. ¿Te gusta el fútbol? por supuesto. ¿Juega fútbol? Jugaba Ajá. ya hace algunos años. Ya no está ni es máster. No, nada. Lo que pasa es que jugaba bastante. Correcto. Y hasta que sufrí una rotura de clavícula y un poco que de estar 2-3 semanas sin trabajar, dije hay que analizar esto y ya, pues no. Ahora solo disfrutas Ahora viendo. disfruto, juego, pero ya no con la misma. Bueno, ahora ya no. O sea, ¿Te gustan hace algunos partidos años. de tu ámbito local? Tenía un grupo, el Gelo Latinoamérica? tenía su grupo de peloteros, Gelo Peloteros. Ajá, Sí. mira tú. ¿Algún equipo de tu predilección en este Raza país? celeste, amigos. Siempre, Ajá. Sporting Cristal. Ajá, muy bien. Somos raza celeste, creo. Somos ¿no? raza celeste, SC. ¿Ah? Fuerza celeste. Así es, amigo. Sergio, además del fútbol, ¿alguna otra pasión? Uy, eso creo que son varias, ¿ah? A ver, una de ellas. Rutas, viajes. Me Ah, gusta ¿te gusta mucho viajar? Sí, rutas. Acabo de llegar de Cusco en la camionetita. Cuando Yo es- hago rutas manejando. Ese es mi hobby principal. No te gusta tomar un avión, sino No, ir. sí, bueno, eso toca porque Cuando por dices trabajo. ruta, es por eso, rutear. Rutear, Llevar creo con que tu- hemos hecho alguna vez rutas ¿Alguna también, vez? alguna vez hace muchos años. Y a mí me gusta manejar, pero no es la ciudad. A mí me gusta salir a la carretera y estar ahí. Horas de horas. Yo puedo manejar todo un día. ¿Quiere decir que estás a punto de conocer el país todo o ya lo conociste? conocí. Y he ido 5 veces al extranjero con esa camioneta. ruteando El Gran también. Z. El Gran El Z. Gran Z. Que ¿Por qué nadie le dice Gran daba Z? un peso al Gran Z, pero ahí sigue, más de 15 años y seguimos. ¿Por qué le dices Gran Z? Estás Porque la refiriendo marca a tu es Z. carro, ¿verdad? Claro, del Gran Z es la camioneta. Correcto. Es la marca Soti. Ajá. Y Nadie daba un peso. ¿Por qué decías eso? el Gran Z porque entonces, en realidad, bueno, si me permites, es GMI, Ya. Gran Maestro Internacional Z, porque he estado en el extranjero y la verdad es que he ido a rutas muy difíciles, ¿no? Bien. Bueno. Sí, Entonces, sí, rutear mira. es una gran pasión Es tuya. una- Y a propósito de rutear, toma fotografía afuera Cantidad. y quiere decir que tienes bastante información Antes tenía, cultural. lo que pasa es que cuando paras, por supuesto, conozco el país, he ido hasta todos los departamentos, Loreto y Orimaguas, ahí he estado, toda la marginal de la ¿Y selva. cómo has llegado a Iquitos si está de... No, Iquitos es Loreto, ¿no es Ajá, cierto? Pero no sí. llegas a Iquitos. Por mí, si tuviera tiempo, lo embarco en un barquito y me voy hasta Iquitos. Al Z lo embarcas Lo ahí. embarco. Ya lo subí a un río amazónico, Ya. ya a dar una vueltita también ahí, en Puerto Copa, creo. Ajá. Entonces sí, más de una vez tienes que pasar por algunas rutas de la selva, por las chatas que Claro. llaman, ¿no? Entonces sí, hay esa experiencia. Ah, Y Orimaguas es Loreto, ¿no? Claro.
Hay 3 regiones en nuestro bello país. Espectaculares. De las 3 regiones, ¿podrías elegir alguna? Yo sé que cada uno tiene su magia. Selva, doctor. ¿Por qué? Lo que pasa es que para llegar a la selva tienes que superar la cordillera de los Andes. Correcto. Entonces, hay un cambio, tú vas de la costa, que salgo yo, vas viendo todos los cambios climáticos, ves cambios regionales, culturales, ves todo. Es impresionante, ¿no? Y cuando llegas a selva, ¿qué te despierta esa...? Bueno, la selva para mí me encanta. O sea, es Perú verde, primero. Correcto. Me gusta la selva alta, si quieres aclarar. Correcto. O sea, he ido a Pulcalpa, Puerto Maldonado, selva baja, ¿no? Claro. Pero igual lo interesante de la ruta es ver el contraste y bueno, no es pues recta las carreteras, ¿no? Son curvas, subidas, bajadas. Hay mucho, no sé quién ha hecho la carretera del Perú, pero la verdad es que son muy técnicas, ¿no? Para manejar, ¿no? Sí, de verdad. Sí, la verdad es que hay tramos muy lindos de manejar. Espectacular. Bueno, permíteme retornar a propósito de la luz en las carreteras al tema de este programa, la luz de láser. Empecemos por los profesionales que se forman, y ahora esta segunda parte tiene que ver con los cirujanos dentistas. Igual es información para todos de utilidad. Hablábamos de la formación, la experiencia que debe tener el que usa láser. Hay diplomados, hay cursos de posgrado, etc. Pero esto es para el uso del láser de diodo, básicamente. Hay láseres más complejos, que incluso es complicado por el costo que un cirujano dentista lo tenga en la consulta. Lo tienen a veces instituciones, hospitales o universidades. Cuéntanos de esa complejidad y por qué pueden ser tan caros y tan complejos otros equipos de láser. Bueno, lo más que comentamos, se usan los sistemas láser de diodo y son muy versátiles, ¿no? Tienen varias longitudes de onda, principalmente visibles, infrarrojas, que es la que usamos, infrarrojas próximas. También tienen los 2 comportamientos. Tú tienes un láser térmico para cortes, desinfección, y otro láser para fotobiomodulación, analgesia, reparación, siendo el mismo diodo. Correcto. Es mismo diodo. Entonces, dependiendo del equipamiento, un diodo puede ser de alta y de baja. O sea, puedes tener una serie de procedimientos. No es que se necesita capacitación, definitivamente. Para aprovechar, si tú ves el equipo, va a salir una serie de indicaciones. Correcto. Entonces, evidentemente, yo siempre digo que se necesita... para usar un láser necesitamos conocimiento, no solo apretar el botón que dice en el equipo frenectomía, gingivectomía. Si haces eso, probablemente vas a desencantarte del láser. Tienes que conocer la biofísica, tienes que capacitarte, y hay formas de acá y en el extranjero, ¿no? Es obligatorio prácticamente, eso para que puedas sacar al máximo provecho, ¿no? Siendo el diodo el más versátil, pero hay otros equipos de láser mucho más caros. Sí, bueno, el Herbio, ¿no? Los sistemas láser de Herbio. Acá se comercializan. El neodimio en su momento. Correcto. Ya es parte de la historia del neodimio. No, es que el diodo ha venido a reemplazar al neodimio. Correcto. En su momento, cuando surgen los diodos, los conocían como el láser neodimio jack moderno. Sí. Entonces, los diodos son más pequeños, los neodimios son más grandes, un poquito más voluminosos, ¿no? Entonces, los de Herbio son los que están ganando. Los Herbios, algunas marcas vienen con Herbio y neodimio. Ajá. ¿No? Porque ellos generan un láser a través de un cristal jack, itrio, aluminio y granate, y lo puedes combinar con Herbio o con neodimio. Entonces, en el equipo viene un láser para tejidos duros y otro para tejidos blandos. Son Correcto. De costos. Lo otro es tener solo un Herbio, ¿no? Sea un Herbio jack o un Herbio cromo, que sugiere un Herbio jack, por ejemplo, ¿no? Y en la región se comercializan esos equipos, y son láser que, por ejemplo, tienen un costo evidentemente y requieren una capacitación mayor, ¿no? Pero sobre todo ahora hay mucho interés en este equipamiento de una técnica que tal vez para los colegas les llama la atención, que es el retiro de carillas cerámicas con láser. Y ese show lo haces en segundos dependiendo del grosor de la carilla, y puedes, pues, imagínate, ¿no? Un procedimiento estético como la carilla, que no haces desgaste, y después si hay algún detalle o hay que cambiar, metes una fresa y se acabó la conservador probablemente. Tienes un láser de Herbio que te permite esa interacción y retiras fácilmente una carilla. Correcto. Entonces, ¿qué marca la diferencia? ¿Por qué puede costar tanto un láser de Herbio respecto a uno versátil de diodo? Es la física, los componentes que llevan esos equipos. ¿Hacen lo mismo? No, los mecanismos de generación, el medio activo del láser es distinto. Requiere otra tecnología, ¿no? Los diodos, para todos ubicarnos, todos han tenido alguna vez un puntero láser, eso es un diodo. Correcto. Los diodos modernos a ese puntero láser le ponen más potencia y otros mecanismos de suministro, pero el generador del láser es pequeñísimo.
Correcto. Entonces, esos son los diodos, pero los serbios requieren evidentemente más Entonces, ¿cuál es el sofisticación. valor diferenciado? ¿Por qué podría costar uno muy caro de herbio? Los serbios, como comentaste al inicio, sin agujas, sin anestesia, es lo que te dan los serbios. Correcto. Tecnológicamente son equipamientos, por ejemplo, que emiten en forma ultrapulsada. Eso permite que un disparo de herbio es tan rápido que el sistema nervioso central no lo reconoce como dolor. Entonces eso evidentemente te genera una expectativa distinta. Ahí cuando hablaste sin anestesia, el herbio puede trabajar sin anestesia. El diodo necesitas anestesia. El herbio también corta diente y el herbio también corta diente. Corta diente, corta hueso y también corta tejidos blandos. Correcto, claro. El de diodo solamente tejidos blandos y algunos protocolos en tejidos duros, como por ejemplo la desensibilización dentinaria, claro, ¿no? Hipercilia de lesión no cariosa. Puedes hacer descontaminación en endodoncia, correcto, tejido duro, prevención de caries, ¿no? También sellado de fosas y fisuras con diodos infrarrojos. Correcto, básicamente en desinfección, pero no en corte, que están los serbios. Lo que sí no debes hacer con un diodo es tratar de hacer una preparación o exponer mucho a tejidos duros, ¿no? Porque no hay un elemento de absorción. El elemento de absorción en un diente sería la pulpa, que tiene color, y la verdad es que no creo que sea lo más conveniente, ¿no? Correcto. Cuando usas un láser de herbio para cortar diente, ¿aumenta tu tiempo de trabajo en consultorio? O sea, Sí. ¿es más lento el corte? Sí, sí. Pero es más... Es otra forma de trabajar. Correcto. Porque, o sea, buscamos hacer lo mismo, eliminar una caries probablemente, pero es otra forma. Muchos estamos acostumbrados a la velocidad de la pieza de mano, ¿no? Y a veces trabajar un láser y digo, esto está muy lento, pero los beneficios son distintos. Claro. Ahora, y no es que el láser sea lento, eso hay que tener punto claro. Es biofísica. ¿Qué pasa? Te decía, y les digo a los colegas, que el láser de herbio le encanta, se absorbe bien en agua. Y en el esmalte, ¿cómo estamos de agua? Poca. El esmalte naturalmente tiene poca cantidad de agua, en la dentina más, y una dentina cariada más, ¿correcto? Entonces, cuando tú diriges un láser de herbio al diente, en esmalte, pues, si vas a hacer una fisura para llegar a la caries, vas a demorarte un poco, pero en la dentina es comparable la velocidad. Y en fondo de cavitario también puedes trabajar. En el láser no cambias fresas, lo que cambias es en energía de acuerdo a la cantidad de agua que tiene ese tejido. Y tú puedes trabajar inclusive cerca a la pulpa y no hacer una exposición pulpar. Recuerda que la acción térmica del láser también descontamina. Para que tú hagas una ablación, que es el término del mecanismo de acción, ablación termomecánica, por el cual el láser elimina tejidos duros, óseos o diente, es justamente el calentamiento de las partículas de agua. Las llevas a 100 grados, pero no en todo el diente, solo en la partícula que absorbió esa energía del láser. Entonces tú generas descontaminación superficial también a la vez. Entonces tienes menos recidivas, tienes menos respuesta al dolor, por ejemplo, en los pacientes, ¿no? Perfecto. Ahora apuntemos a las diversas especialidades y a las aplicaciones del láser. Empezando con los niños en la pediatría. Mencionaste un momento importante, la descontaminación para fosas y fisuras. Sí. Porque o se emplea ultrasonido o se emplea fresas de baja potencia, pero igual el niño con el ultrasonido, ¿te imaginas cómo reaccionaría? O las fresas de baja velocidad igual, es una turbina. El láser en silencio, trabajaría en silencio, claro. El niño estaría más... Se usa un láser de diodo. Correcto. Pero es una técnica poco conocida, ¿no? Conocen pocos que a los que justamente han tenido la formación láser, porque eso no es una técnica muy común, inclusive en los equipamientos no viene, ¿no? ¿Qué otra aplicación en niños podría ser? Bueno, lo que hago yo inclusive más son integraciones de tejidos blandos, frenillos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Hay una cultura ahora de frenillos, ¿no? Y han visto y han valorado la respuesta de un láser de tener visibilidad, ausencia de sangrado, buenas respuestas postoperatorias. Sean ¿no? lingual o labial, sí, los frenillos. Lingual es lo que más se hace, ¿no? Correcto. Lingual es lo que más se hace. Yo trabajo con ortopediatras. Yo no es que agarre al niño. Para usar láser yo lo veo de un punto multidisciplinario. Correcto. ¿no? Entonces no es solo cortarle el frenillo lingual, sino la terapia, la fonoaudiología y todo lo que viene ahí con una terapia para un paciente de frenillo lingual, ¿no? Entonces todo un proceso, ¿no? No es que sea corto y ya todo va a salir bien, ¿no? Muy bien. Avancemos a una segunda etapa. Pacientes de 17, 18 años que se someten a cirugía de tercer molar y cuando han retirado los terceros molares causan parestesia. La terapia de láser ayuda en la regulación de la parestesia. ¿Y qué otras aplicaciones hay en los procedimientos quirúrgicos en general? Bueno, ahí ya no empleamos la acción térmica del láser para Correcto. sellar las fosas y fisuras, sino empleamos la fotobiomodulación.
Eso te ayuda a la reparación nerviosa, no solo parestesia, parálisis faciales, neuralgia del trigémino. Sí, requiere terapia, son varias sesiones. Es lo que más hago, amigo. A mí me refieren pacientes, colegas o maxilofaciales que le llegan para hacerles tratamiento de parestesia. Algunos vienen de semanas, meses o años buscando resolver ese problema. Se les ayuda, ¿no? Y puede el láser justamente de fotobiomodulación reparar ese nervio, ¿no? Correcto. Además de la reparación, ¿qué otras ayudas ocurre con el láser en las cirugías? Bueno, hablaste de tercera molar. Yo, por ejemplo, podría hacer una incisión con el láser. Correcto. Si tengo un láser de nervio, hago la osteotomía, hago la odontosección. Si tuviera el láser de nervio, claro, todos los láser. Luego de eso, antes de suturar, pongo fotobiomodulación al hueso para ayudar a la reparación. Cierro la sutura y pongo otro láser rojo para la encía. Entonces, correcto, mira todas las cosas que puede uno aplicar en un solo procedimiento. Claro, correcto. Entonces tú puedes, en la cirugía tercera molar, como coadyuvante, bueno, no necesariamente vas a tener un nervio, pero una fotobiomodulación te puede dar cantidad, prevenir edemas, o si el paciente viene con edema, hay una técnica que se llama drenaje linfático, donde tú puedes acompañar al paciente. Hago drenaje linfático post-ortognáticas. Yo no hago ortognáticas, pero recibo complementas, claro, complemento. Y no solo es láser, es todo una indicación, claro, que dan los maxilofaciales y todo. Claro, ¿no? Claro, desde las indicaciones físicas, exacto, sistémicas y el láser de complemento. Todo suma. No, todo suma. Lo que sí es importante en el manejo de parestesias, lo común es dar medicamentos, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo no soy muy hincha de medicamentos, sino pues, ¿qué está haciendo así mi láser o el medicamento? Entonces, en esa parte se hace un protocolo con láser, claro, ¿no? Sin medicamentos. Se medicamentos. coordina con el cirujano, ¿no? Claro, normalmente los recibo medicados, ¿no? Yo trato de solo trabajar con láser, ¿no? Y el compromiso del paciente ir a sus sesiones, ¿no? Porque son varias sesiones. Hablemos un poquito de los pacientes que son sometidos ya a terapias de endodoncia. Hablaste que el láser puede ser aplicado, el más común, el de diodo, para desinfectar los conductos. Hay que recordar que cuando hacemos terapia invasiva, el láser la endodoncia no solamente es terapia de conductos, también es la previsión del daño pulpar. Entonces también el láser podría desinfectar la dentina. Sí. Sí, correcto. Sí. Y el láser también desinfecta el conducto. ¿Correcto? Y cuando ocurre se termina la endodoncia y tenemos que medicar al paciente sistémicamente para evitar los dolores post-tratamiento, el láser ayuda también en la inflamación. Te digo, amigo, que hay en endodoncia, en un procedimiento endodóntico, así como te dije de las terceras molares, sí, igual hay 6-7 poses usar el láser con distintos fines. Correcto. A ver, uno, lo que más buscan de repente es la descontaminación, ¿no? Correcto. Para eso el diodo tiene que tener una característica, un mecanismo de suministro capaz de llevar la energía láser dentro del conducto. Esas son fibras muy delgadas, flexibles de 200 micras, como tu Lima 20. Entenderás que bueno, antes usabas Lima 20, no sé si seguirán todavía, porque ahora con los rotatorios ya volé. Sí, con 0.20 bueno, cambia lo mecanizado. Bueno, yo soy de los manuales que hacíamos las endodoncias y tenía mi primera serie y mi segunda serie, ¿no? Y el endodoncista que trabaja conmigo, él ya viene con todos sus juguetes, ¿no? Entonces, ese es un punto. El principal punto es la desinfección, lo que realmente nos ayuda. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y para los colegas, usar un láser en endodoncia, pero muchos, Martín, haces endodoncia hace años y te va bien probablemente, pero hay unos casos rebeldes. A esos casos rebeldes va el láser. Cuando tú tienes un proceso infeccioso, tú tienes la posibilidad de usar un láser. En una bio, ¿para qué? Si está solo inflamado, no hay bacterias. El láser marca diferencia en infecciosos y infecciosos. Evidentemente hay un mecanismo biofísico por el cual marca una diferencia el láser, y eso está demostrado de los 90, amigo. La capacidad del láser de no hacer la desinfección del conducto, eso lo haces con un irrigante. Lo que hace un láser infrarrojo de diodo es la capacidad de desinfectar profundamente el conducto, donde no llega ningún irrigante. Y que esa energía puede viajar, transmitirse hasta las zonas apicales, donde están los procesos apicales. Con técnicas correctas, parámetros seguros de uso, tú tienes una herramienta muy buena para la desinfección profunda. Porque para meter esa fibrita de láser en el conducto tienes que hacer tu endodoncia. Claro. No hay forma de que el láser... Antes te decían que el láser entraba y ya se acabó. No, eso... Bueno, no existió nunca, pero acá se comentaba, ¿no? Pensaban que usar un láser en endodoncia era poner la fibra y ya no hago nada, solo pongo el láser, ¿no? Ese es un ejemplo. Correcto. Permíteme ampliar porque es tu tema. Esa es desinfección, pero mira,
Para hacer desinfección con láser en endodoncia o con sistema hay 6 técnicas. La más conocida es la de infrarrojo. Ajá. Pero tienes con Herbio, con Ergocromo, tienes PIPS, tienes terapia fotodinámica, tienes neodimio, diodo azul, tienes 6. La gente piensa que para hacer endodoncia los colegas, yo meto la fibra. No, hay varias técnicas, hay que conocer evidentemente, ¿no? Y todas tienen la misma finalidad, pero la terapia fotodinámica es la más económica. No necesitas un láser de alta potencia, sino uno de baja, asociando un fotosensibilizante. Es una técnica excelente y muy descrita. Y muy fácil de ejecutar. Sí, tienes que usar un fotosensibilizante específicamente para el color del láser que estás empleando. Hay una relación siempre de absorción entre el fotosensibilizante y el láser que empleas y vas a tener desinfección. Ese es con la baja potencia, con la fotobiomodulación. Hablaste de micar al paciente. Apicalmente, después de una endodoncia, sabes que hay inflamación periapical. Claro. Por el sellado, por el natural. Su ibuprofeno, no sé cuál será el protocolo oficial. Una medicación. Ponemos láser. También, claro. Apicalmente. Mira, apicalmente. Ponemos la fotobiomodulación, un diodo de baja en el ápice. Tanto por vestibular como por palatino. Le das su ibuprofeno y probablemente tome 1 o 2 pastillas máximo y todo va bien. Lo otro, ponte que no en tus manos experimentadas, amigo, pero alguien está haciendo una endodoncia, está anestesia, saca el clam y toda la encía lacerada por el clam. Así es. Fotobiomodulación sencilla. También puedes usar un láser de fotobiomodulación sencilla. Lo dejaste mucho tiempo con la boca abierta. Keilitis angular. Fotobiomodulas. Lo dejaste mucho con ATM. Dolor ATM. O sea, mira la cantidad de aplicaciones. Operatorio, irrigaron con el bueno, ahí sí, sí, esa extravasación, bueno, pero ahí es muy pronta, es tan rápida que, bueno, ahí hay que hacer drenaje linfático, ¿no? Son técnicas que pueden ayudar a desinflamación. En la cirugía apical. Tienes para descontaminar. Con un láser de alta potencia puedes tocar ese cavidad retrógrada, puedes dirigirlo al hueso infectado, no a contacto. Hay técnicas para hacer eso. Sí, hay muchas aplicaciones, pero todas ellas necesitan la capacitación, el entrenamiento, el programar el equipo, la técnica, entonces se puede aprovechar mucho eso. Perfecto. Con conocimientos, ¿no? Vayamos al área de periodoncia. Vamos. Desinfección es lo que empezamos el programa. ¿Qué otras actividades se puede hacer en periodoncia? Bolsas algo sencillo. Tenemos la fotobiomodulación. Yo siempre les digo a mis alumnos y a los colegas que me toca entrenar, porque yo soy capacitador. Mucho de mi trabajo es capacitar. Ahora en la tarde tengo capacitación. Posgrado, universidades extranjeras. Bueno, siempre a mí me encanta esto de la docencia. Entonces, ¿qué pasa? Una simple limpieza, encías inflamadas, sangrantes, rojizas. Haces tu ultrasonido y ahí haces tu enjuagatorio y ese es tu protocolo. Pero a esas encías inflamadas tú le puedes poner láser de fotobiomodulación roja. Y ya tu limpieza es asistida por láser. ¿Para qué? No, pero muchos pensarán, no, ¿para qué? Si eso solito va a ser, como me decían las parestesias hace años. No, eso solito se va a reparar algún día. Me vino un caso de 18 años con parestesia. Y el paciente asume que eso es normal, porque le decían que algún día va a terminar de reparar. Y la veo por otros temas, 18 años. Y no se repara siempre. La ayuda del láser en el momento sería el mejor pronóstico, ¿no? Claro. Entonces, en una limpieza podemos acompañar la fotobiomodulación para esas encías inflamadas. Si haces un procedimiento quirúrgico con bisturí, puedes también acompañar con la fotobiomodulación, desensibilización dentinaria, en perio, perimplantitis, descontaminación también, hay protocolos en perio, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico y justo te iba a hablar sobre implantología. Entonces es lo mismo, es básicamente lo mismo. Es una herramienta más. Bajar la inflamación, bajar el dolor, es una herramienta más. Claro, lo primero que te tienes que enfocar, ¿qué quieres hacer con tu láser? Y si tu láser tiene, ¿qué puede hacer en tu diagnóstico y tu plan de tratamiento para incorporar? Si tengo una perimplantitis, no puedo dejar de hacer mis tratamientos convencionales de reparar. Puedo hacer la técnica de desinfección láser, para eso el Herbio es show. El Herbio te ayuda porque el Herbio se interactúa bien en tejido óseo, como te dije, como el diente. Entonces tú logras una desinfección en el área y aparte puedes tú fotobiomodular después. Mira, tantos escenarios en donde el láser es un gran complemento, una gran ayuda. Para esto necesita formarse el cirujano dentista. Por supuesto. Y estas es las preguntas de cierre. ¿Qué debe hacer un cirujano dentista para formarse?
¿Cuál es el camino, la ruta? No quiero que sea un experto en láser, porque puede ser un buen endodoncista, un buen implantólogo, periodoncista, pero necesita capacitarte. ¿Cuál es la ruta que aconsejas? Como todo, amigo, tienes que capacitarte, ¿no? Para aprovechar la tecnología, ¿no? Entonces, hay sitios de formación aquí en el extranjero, ¿no? Pero lo que yo sugiero, por ejemplo, es inclusive antes de decidir la compra de un equipamiento, hacer un curso, porque ahora hay mucho interés en láser, amigo. Entonces ellos compran, bueno, adquieren el equipo que les llega, les ofrecen y lo compran y dicen muchas indicaciones, ¿no? Y muchas de esas empresas también, doctor, pero si usted es especialista, usted es doctor, mire, ahí dice tal cosa, hágalo. No es así. Debería esta empresa también tener el compromiso de capacitar, claro, ¿no? Para poder orientarles lo básico, no es que lo vas a hacer un entrenamiento, ¿no? Pero sí tener los básicos. Le digo siempre esto, usar tecnología láser requiere conocimiento físico de la láser que vas a usar, la longitud de onda, el mecanismo de transmisión, el modo de emisión, la técnica que vas a emplear, la energía, la potencia, la frecuencia, y lo otro, y eso entre tantos, la patología a tratar. Si tú no conoces la patología a tratar, ¿cómo pretendes hacerlo con láser? Por ejemplo, en el herpes hay fases del herpes y cada fase tiene una aplicación láser beneficiosa, ¿no? Entonces, la capacitación y el entendimiento es clave para usar un láser. No es cuestión de apretar un botón. Yo tengo esa frase, ¿no? Y la aprendí de mi profesor Norbert Gutmann, que en paz descanse, profesor el más referente en Alemania. Y él decía, ustedes no van a ser apretabotones, nos formaba así, ¿no? O sea, no es que ustedes vean un láser y ahí está el botón y aprieten, ¿no? Entonces yo hice una variante y dije, no es cuestión, usar un láser no es cuestión de apretar un botón, sino conocimiento. Porque esos mismos colegas que están adquiriendo equipamiento después van a hacer, como hace muchos años, no, el láser es marketing, el láser no sirve, porque no se capacitaron y probablemente lo tengan al lado el equipamiento y vean pues que requiere pues inversión en la capacitación, ¿no? Me has quitado la última pregunta. A ver, ¿cuál era? No, me quitaste la última pregunta porque era, ¿cuáles son los consejos para adquirir un equipo de láser? Y bueno, lo dijiste claramente, capacitación. Sí, eso es antes de comprar. Y si ya lo tienes, evidentemente tienes que buscar aprovechar lo que ya tienes. Entonces, porque si no va a ser un elefante capacitarse, blanco, ¿no? Sí, amigo, todo es así, ¿no? Es una inversión. Hay gente que invierte en un nervio, pero no invierte en lo principal, echarle a andar el equipamiento, ¿no? Imagínate el Gran Z. Bueno, un diodo versátil. ¿Conociste el Perú con el Gran Z? Conocí el Perú, el extranjero, y si tuviera tiempo, amigo, estuviera andando por ahí, por la ruta más peligrosa. Es una analogía perfecta a lo del láser, ¿no? Sí. Te capacitaste con él, viajas, disfrutas de la vida con él. Imagínate tener un elefante blanco y lo tengas guardado. Sí, absurdo, ¿no? Y a propósito de invitarles ahí va a haber un evento latinoamericano, amigo. Viene gente de 15 países, profesores que tienen experiencia usando láser. Claro. Profesores y además colegas que trabajan muchos años con láser. Correcto. Ellos van a compartir su experiencia. Si ellos lo hacen, ¿por qué no ustedes? Que sigan los canales de la Asociación Latinoamericana de Láser. Sí, ¿no? Hay un Instagram para el Congreso que es solalocusco.cusco 2026. Los invito a seguir, ahí está toda la programación científica y social. Vamos a tener la fiesta de la luz, ¿no? Todo. La fiesta de la luz. Pero quizás algunos de los que nos están viendo y escuchando no escuchen el programa el 26, sino el 27. Igual toma su avión al día siguiente. Si fuera así, está la página de bueno, la tenemos Sociedad Latinoamericana de Láser. Exacto, la Solalo, y tenemos también la de Aplogelo, y mi Instagram, que es Odontología Láser Perú, es lo que llamo la comunidad de la luz. Ahí están las noticias láser de la región. Excelente. Quiero aprovechar el momento para poder entregarte un souvenir del programa. A modo de agradecimiento, ha sido hecho con mucho cariño. Gracias, amigo. Por tu desprendimiento de tiempo y saber para que público y dentistas se sigan forjando. ¿Puedes sacarlo? A ver, vamos a verlo. Está hecho con mucha luz. A ver, ¿qué hace? Está el vasito, enjuiciando a la muela. Con nombre, bien, Martín. Claro, lo tendremos en cuenta para llevarlo. Tus palabras finales, Sergio, para todos. Solo para cerrar, en un momento en el anterior consultorio tenía un stand de todos los recuerditos de todos los lugares que había ido. Este día quedaría ahí preciso. Muchas gracias, Sergio. Así es. Bueno, mis palabras finales, y primero agradecerte nuevamente, Martín, de estar aquí. La oportunidad, no soy muy de redes, no figuro mucho, no tengo cuentas, pero
La verdad es que cuando me invitaste lo pensé, lo he recibido otras invitaciones y la verdad es que me he sentido muy contento y de verte y de compartir un poquito de lo que yo hago, ¿no? La odontología láser, ¿no? Así que los invito a todos los colegas a conocer la odontología láser, ¿no? A los conocer, a ver y valorar esta alternativa de tratamiento. ¿Por qué es eso, Martín? Es una alternativa de tratamiento que está involucrada en todas las especialidades odontológicas. E inclusive, antes yo decía eso, ahora digo que hay especialidad en odontología. Así como hay maestría en láser, hay doctorado en láser, hay especialidad. ¿Y quién crees que está estudiando? Ajá. Así que seguimos en eso, ¿no? Son universidades europeas que dan esa opción. Entonces los invito a que este campo cada vez va tomando más espacio, los colegas se están sumando, pero quieren aprovechar su láser, capacítense. Busquen información para que puedan estar al tanto y aprovechar los beneficios, no solo para sus pacientes, sino para ustedes, ¿no? De trabajar con láser. Muy bien, muchas gracias, Sergio, nuevamente. Ustedes ya escucharon y vieron este programa. Así es que los quiero dejar, no sin antes agradecer nuevamente a los auspiciadores del mismo. Coltene, Micromega, Ayami Studio, DentoShop, y esto es una producción especial de BPI Media. Fue Enjuiciando la Muela, soy el doctor Martín Vargas Acevedo y no quiero que te vayas porque te doy paso a los tips. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Menos dolor, más tranquilidad. El láser suele ser menos invasivo, por eso muchos tratamientos son más cómodos para el paciente. Una recuperación más rápida. Ayuda a que los tejidos cicatricen mejor y en menos tiempo. Menos sangrado. En procedimientos de encías, el láser ayuda a reducir bastante el sangrado. Ideal si le tienes miedo al dentista. El láser, al ser más suave y preciso, genera menos estrés en consulta. No reemplaza todo, pero suma muchísimo. No todos los casos se hacen con láser, pero sí es una gran herramienta cuando está bien indicada.